que se ve en pantalla, por favor? Excelente. Jóvenes, el día anterior nos quedamos, no recuerdo si con ustedes también, en el desarrollo del problema número 3 o si lo hicimos acá. Se quedó pendiente ese, licenciado. Ok, muy bien. ¿Sí lo leímos por lo menos? Vamos a ver, ¿quién tuvo la iniciativa de hacerlo? Jóvenes, cuéntenme. ¿Cuántos de ustedes tuvieron la iniciativa de realizar ese problemita? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, José. Ese ya lo realizamos. Ya lo realizamos, ¿verdad? Sí. Es que no estaba seguro si lo habíamos hecho con ustedes acá. Es que a primera hora sí no lo habíamos realizado. Entonces... En el 4 nos quedamos, a inicios, cuando Excel. empezó a explicar lo de cómo calcular el Diferimiento. Excelente. Vean, jóvenes, entonces solamente les voy a proyectar acá para quienes no estuvieron atentos el día anterior. Y acá ya dimos los tips como tal, por lo cual no habría mayor cambio a comentar. Es vencida, pero sí lleva diferimiento. Para los que aún no lo han visto. Bien, y nos vamos al desarrollo entonces. Se los voy a dejar acá indicado. Voy aquí. Acá sería cómo nos quedaba el problema al final. Muy bien. Y procedíamos a realizar entonces el siguiente, que era el problema número 4, ¿verdad, jóvenes? El cual decía así. El señor Raúl Velasco solicitó un préstamo al Banco El Esfuerzo, por el cual realizará 20 abonos trimestrales. Adelante, Miquias. Adelante. Por ahí que están levantando la mano. ¿Alguna duda? ¿No? Ah, ok, perfecto. Ya estaba aquí atento por si tenía alguna duda. Muy bien, entonces les decía, por el cual realizará 20 abonos trimestrales anticipados. El primero será de 5,600 quetzales y los siguientes aumentará cada uno en 500 quetzales en relación con su inmediato anterior. El banco aceptó que el primer pago lo realice al inicio del cuarto trimestre del segundo año de recibido el préstamo. La tasa que el banco cobrará es del 14% anual de interés capitalizable cada 2 meses. ¿Cuál es el valor del préstamo solicitado? Consultas acá, jóvenes. Tenemos totalmente claro el concepto de cuándo buscar monto y de cuándo buscar un valor actual. ¿Sí? Explícame, me cuesta un poquito diferenciar eso. Ok, en este caso, Magalí, cuénteme, de acuerdo a lo que dice el problema, ¿qué buscaría usted? El valor actual. Ok, jóvenes, toda vez el problema mencione que quiere conocer el valor de un préstamo, valor de una inversión, valor inicial, valor de contado, significa que hace alusión a la búsqueda de valor actual o en su defecto a la aplicación de la búsqueda de cualquier valor en función del valor actual. Háblese un primer pago en función del valor actual, por ejemplo. Ahora bien, caso contrario, le piden conocer valor acumulado al final. Le solicita conocer el valor a acumular, valor al vencimiento, valor al final. Son sinónimos de búsqueda
de montos. Y por ahí les pueden pedir dos operaciones en una, ¿sí? Ya sea por medio de una renta constante o bien la búsqueda de un monto de interés compuesto o en su defecto principal a interés compuesto. Dependiendo de qué les pida el problema, es lo que ustedes deben de realizar. Ojo con eso, por favor. No confundan los términos de búsqueda de valor actual con los de búsqueda de monto. Habíamos indicado entonces que buscábamos en este problema un valor actual de una anualidad en progresión aritmética. Decíamos que era creciente. ¿Por qué razón? Porque dice, y los siguientes aumentará. Si va en aumento, significa que es creciente. ¿Sí? Menciona que los abonos serán trimestrales anticipados. Por tal motivo, la anualidad es anticipada. Y vean, menciona que es diferida. ¿Por qué? Porque el banco aceptó que el primer pago lo realice al inicio del cuarto trimestre del segundo año. Esos fueron los cálculos que hicimos el día anterior y procedamos a calcular entonces o a extraer los datos como tal. Pago durante el año 4 de forma anticipada. Tiempo. Si dice que hará 20 abonos trimestrales, ¿a cuánto tiempo equivale ese cálculo, jóvenes? 5 años. Perfecto, 5 años. Menciona un primer pago de 5.600. Y nuevamente, vean, tenemos una diferencia. Como es creciente, porque dice que aumentará cada uno en 500 quetzales, yo sigo colocándoles al lado izquierdo, entre paréntesis, el símbolo más, que me identifica que es una anualidad creciente, 500. Más adelante esto ya va a desaparecer, ya solamente les aparecerá la literal T con el valor de 500. Ya usted sabrá si aquí en el encabezado le pone creciente o decreciente. Tasa nominal, 14%. Estandarizado, 0.14. ¿Capitalizarle cuántas veces en el año, jóvenes? Seis. 6. 6 veces, ¿verdad? Porque dice que es de forma cada 2 meses. Muy bien. El diferimiento. El diferimiento de lo ¿cuánto fue lo que nos dio ese cálculo, jóvenes? 1.75. Muy bien. 1.75, ¿verdad? Ok. Y con eso buscamos nuestro valor actual. ¿Quién me hace el favor de indicarme qué fórmula utilizaría en este problema? ¿En qué página y qué fórmula utilizarían ustedes acá? La 1 de la página 7 con el factor de anticipación y el factor de diferimiento. Excelente. Vean qué importante. El encabezado nos dice de una vez que es anticipada y diferida. Y el prontuario nos da el chivo, ¿verdad? Porque las fórmulas en función del valor actual sí llevan ambos factores al lado derecho. Aquí nos vuelve a recordar el prontuario que si estamos ante la búsqueda de un monto, solamente puede ser vencido o anticipado. Si se dan cuenta en las fórmulas del lado izquierdo, es decir, la página número 6, solamente aparece el factor de anticipación. Ojo, ojo con eso. El mismo prontuario les permite tener un chivo visual. La fórmula sería la siguiente. Como es creciente, el signo se mantiene, el signo de la diferencia. ¿Ven? En la fórmula general creciente, el signo es positivo. Aquí tenemos nuestra fórmula general. La encerramos para que nos permita identificar que primero opero toda la fórmula general y luego lo multiplico por el producto que me dé de multiplicar ambos factores. Factor de anticipación y por favor, jóvenes, yo por espacio
no lo puedo colocar a la derecha, lo voy a colocar aquí abajito, pero ustedes lo colocan seguidamente. ¿Ve? 1 más j dividido m con exponente menos m por y. Y ahí tenemos nuestra fórmula como tal. Por favor, ¿quién me ayuda a hacer la sustitución correspondiente? ¿Cómo nos quedaría esa sustitución? Vayan haciéndola y me van dictando. Yo lo voy a confirmar o a verificar acá. Cuéntenme, ¿cómo quedaría esa sustitución? A ver por ahí, ¿quién se anima? Tal vez Marta Robles está por ahí. No está. Muy bien. Empiecen a hacer la sustitución ustedes en su cuadernito, jóvenes. Yo solamente les voy a preguntar en un momento. En eso, yo voy a colocarles acá una encuesta. Muy bien, por ahí les acabo de colocar una encuesta, jóvenes. Les comento, su examen ya se está preparando, ya casi está, como dirían los cocineros por ahí, ¿verdad? Un chef, ya se está cocinando para el día del examen. ¿Cuántos quisieran ustedes que les aparecieran ahí? 5, 6, 7 u 8 problemas. Adelante, Jamie. Solo una pregunta, ¿cuánto Claro. tiempo nos van a dar? Pues fíjese que ahí hay una pequeña ventaja, si la quieren ver, o desventaja. Para mí, si les dan 1 hora es suficiente. Para mí. Pero yo sé que no han estado practicando. Lo más seguro es que le den entre 2 a 2 horas y media. ¿Cuántos problemas haría usted entre 2 horas a 2 horas y media? Ok, ok. Muy bien. ¿Quién tiene ya la sustitución, jóvenes? ¿Alguno por ahí? ¿Aún no? Yo tengo algo ahí, Lick. Excelente, cuéntenme. Tengo 5.600, primer depósito. Entre Ok. paréntesis tengo 1 menos 1.023 elevado Ok. a menos 30. Ok. En el denominador tengo 1.023 elevado a 1.5 menos 1. Ok. Más 500 de diferencia. Y el resto Ok. igual. 1 menos 1.023 elevado a 30. Y el resto igual. 1.0023. Pero tiene Sí, todos sus 0.23. decimales.
No, es 3, 3, 3, 3, 3. Ok, así mero. Correcto. Ojo con eso, jóvenes. Por favor, no se les vaya a ocurrir tratar de abreviar los decimales. Como les decía anteriormente, yo acá a veces les coloco 5, 6 o 7, pero porque voy comprobando quiénes realmente están haciéndolo en su cuadernito y quiénes solamente están medio copiando, ¿verdad? Quienes están medio copiando al final del día no les van a salir los resultados. Ojo con eso. Muy bien, veamos entonces, Brandon, ¿qué más? Sí, y seguido tengo menos 20 multiplicado por 1.023 elevado a menos 30. Ok, Denominador 1.023 elevado a sí, 1.5 menos 1. muy bien. Yo tengo menos 20, sí, menos 30, ahí está. ¿Qué más? Lick, es que yo ya lo tengo elevado, pero a mí me da 1.0352338 en el de antes. Es que va por todavía el de abajo. Sí, en la ¿verdad? sustitución. Todavía Sí, estamos en la sustitución. Bueno, ahí da lo mismo que el anterior. 1.0. 1.5. Ok, 1.023 constante a la 1.5 menos 1, ¿verdad? Así es. Muy bien. ¿Cuánto le dieron los dos factores acá? En anticipación, 1.023 constante al exponente. ¿Qué exponente le da? 1.5. Al 1.5, muy bien. Y como les decía, por espacio, jóvenes, ustedes siguen a la derecha. Yo lo voy a poner acá, en la parte de abajo. El factor de diferimiento, 1.023 constante, 33, al exponente m Menos por y negativo. Menos 10.5. Muy bien. ¿Y ve? Ahí lo tenemos. Ahora sí, por favor, vámonos a los valores que corresponden a cada uno de ellos. 5.600 Muy bien. entre paréntesis 0.4994051.501. Así es. 0.49. 94 me dio mi 051501. Ok, 15.01. Ok, ahí estamos. Sí, los últimos tenemos diferentes. Esos tres. Pero ahí estamos bien. Dividido. Resultado de operar. 0. ¿Sí? 0.0352338. Muy bien. 0.352338. Ok. Ahí ya tiene un poco abreviado usted. Igual los últimos tres dígitos. Más la diferencia de 500 que multiplica al valor resultante. Magalí, una pregunta. ¿Qué hizo usted acá? ¿Lo dejó indicado o empezó a abreviar? Y yo empecé a abreviar. Excelente. ¿Y cuánto le da esa división? 14.1862841. Muy bien. Menos el valor resultante de operar. 1.023 constante a la menos 30 por 20, ¿verdad? ¿Qué sería? Es 10.0118969.8. Muy bien, Jocelyn. Excelente. Dividido todo esto dentro del valor resultante que ya conocemos, ¿eh? Ya lo acabamos de calcular acá en el paso anterior. 0.03520, 33, 7905. Todo esto multiplicado por los valores que nos dé el factor de anticipación y el factor de diferimiento. En el primero, ¿cuánto les da? Ya lo conocemos aquí también, ¿vean? Nos da lo mismo, solo que aquí le restamos la unidad. Aquí no nos pide restar, entonces nos va a dar 1.035 20, 33, 79 por el resultado de operar el factor de diferimiento. 1.0223 constante a la menos 10.5. Verifiquen si les da 0.784910 6712.
¿Sí nos da lo mismo? A mí me siguen cambiando los últimos 3 dígitos. Ah, ok, es porque usted en su calculadora tiene menos decimales, pero no se preocupe que cuando opera los últimos valores de acuerdo a cómo los trae, le va a dar el mismo resultado, ¿sí? Ok, Porque viene entonces, trabajando con todos sus decimales. Jóvenes, aquí quiero hacer un paréntesis. Yo sé que la mayoría de ustedes ya lo saben, pero algunos aún no, ¿sí? Vean pues, cuando nosotros elevamos a un exponente positivo, siempre, jóvenes, siempre el resultado que a ustedes les dé será mayor a la unidad, es decir, les aparece un 1.0 y fracción de decimales, o 1 punto fracción de decimales, 2 punto, 3 punto, cualquier valor mayor a la unidad. Ahora bien, cuando se hace la elevación a un valor negativo, siempre, siempre el resultado será menor a la unidad, es decir, siempre el resultado iniciará con 0 punto y fracción de decimales. Lick, ¿y para qué me sirve tener esa información? Simple. Vean pues, ¿qué pasa si el día del examen usted se percató que este valor es al exponente 10.5 negativo? ¿Pero qué cree? Cuando usted calculó acá ese valor, se le olvidó ponerle el negativo al 10.5. Y aquí le está dando un resultado, por decirles algo, 2 punto y fracción. Si usted ve un valor mayor a 0, automáticamente algún error cometió, ¿sí? Porque todo valor exponente negativo siempre será menor a la unidad ese resultado. ¿Se entiende eso, jóvenes? Siempre, siempre. Esa es una propiedad del valor exponencial. ¿Se entiende eso, jóvenes? Cuando elevamos a un valor positivo, siempre el resultado será mayor a la unidad. Cuando lo elevamos a un valor negativo, siempre el resultado será menor a la unidad. Ojo con eso, por favor. Adelante, Jamie. Lick, buenas noches. Fíjese Claro. que yo lo estoy trabajando en mi calculadora, pero viera que después del cuarto dígito, ya me cambian los números. O sea, Le cambia sus dígitos. Ajá, Su calculadora debe ser como de 9 decimales o 8 por ahí, ¿verdad? 9. 9. No se preocupe, usted trabaje con todos sus decimales y verá que al final, esas variaciones, al final en el resultado, no le va a variar absolutamente nada. Por Ok. eso es importante que ustedes trabajen con todos los decimales de su calculadora. Y solamente en el final, el resultado lo dan con 2 decimales. Y verá que el resultado que usted tendrá al final es igual al que yo les voy a proyectar acá. ¿Estamos de acuerdo, Jamie? Sí, Lick, muchas gracias. Muy bien. Bueno, jóvenes, continuemos. ¿Qué procede a hacer ahora? Cuéntenme, ¿qué harían ustedes aquí? Vamos a dejar indicados los 5.000. 5.600 que multiplica a ese valor resultante de la operación que ya conocemos, que nos daba la división 14.18628435. Muy bien. Más mi diferencia. Y ahora sí necesito que ustedes me hagan la resta de 14.18, y se lo voy a restar acá para que ustedes lo vean. 14.18 sería esta operación de acá, menos los 10.011.8971. ¿Cuánto les da ese resultado? 4.17438724.8. Muy bien, 24.8. Ahí estamos. Y entonces, dividido dentro del valor que ya conocemos y que traemos acá anteriormente. Todo esto encerrado entre paréntesis o corchetes de la fórmula general, que multiplica el valor resultante de operar, jóvenes, ambos factores. Ahí ya podemos multiplicar anticipación por diferimiento. ¿Cuánto les da?
0.812542.572. Excelente. 42,572. A mí me da 42,179. A mí sí me da 5.72. 572. Si no, Bueno, mantengamos ese valor. Vamos a ver si no hay una variación ahí. Los primeritos son iguales, ¿verdad? sí, iguales. Ok, perfecto. Muy bien. Seguimos simplificando y vamos a tener entonces multiplicación de estos dos valores. ¿Cuánto nos da? 79.442.06. 79.443.19 me da a mí. Verifiquemos, por favor. Sí, que ese dato es. Ok, muchas gracias. Más mi diferencia y operamos esta división. ¿Cuánto nos da esa división, jóvenes? Lick, a mí me dio 118.5791.638. Excelente, Cristian. 118.5791.638. Ahí estamos. Todo esto multiplicado por el resultado o producto de ambos factores. ¿Vean? Jóvenes, aquí quiero hacer un paréntesis bastante comprensible para ustedes. Si se dan cuenta, ¿qué hubiese pasado si yo no separo entre corchetes en rojo lo que corresponde a los datos de la fórmula general? Ya cuando venimos a este paso de acá, si ustedes se dan cuenta, si yo quito el paréntesis en rojo, automáticamente se vuelve un producto y luego por otro producto para sumarlo por el resultado final. Y ahí nos da totalmente distorsionado ese resultado. Ojo con eso. Por eso, nuevamente repito, fórmula general. Y por último se multiplica por el o los factores que correspondan de anticipación y o diferimiento cuando sea el caso. Operación 500 por 118.5791.638. ¿Qué resultado nos da? 59.289.58. Muy bien, Sí, Lick. gracias. Todo esto multiplicado por el factor de anticipación y diferimiento. Última división de la fórmula general, perdón, última suma de la fórmula general. ¿Cuánto nos da la suma de esos dos valores? 138.732.77. Por el valor resultante de anticipación y diferimiento. Y obtenemos entonces, al multiplicar estos dos valores, ese valor actual. 112.726.23. Excelente. Y ahí tenemos este valor actual que corresponde a la búsqueda de este problema. Voy a regresar acá al encabezado como tal. Jóvenes, mucha atención con lo que voy a decir. En este caso, se trató de una anualidad de progresión aritmética creciente, anticipada y diferida. ¿Qué pasa si este mismo problema me viene el día del examen, pero resulta que me dice que ya no es creciente, sino decreciente? Jóvenes, si es decreciente, automáticamente debemos ir al prontuario y leer esa pequeña anotación. Si se convierte en una decreciente, automáticamente cambia el signo a menos. Ojo con eso, por favor. ¿Y qué pasa si deja de ser anticipada y es vencida? Cuéntenme. ¿Será que la fórmula queda exactamente igual? No, Lick, ¿Qué haríamos? quitarle la anticipación. El factor de anticipación, ¿verdad? Obviaríamos este factor de anticipación. Perfecto. Ojo con eso, jóvenes. Ustedes ya con el encabezado correctamente bien definido, más la elección de la fórmula correcta y las anotaciones que tiene cada una de las fórmulas,
usted tendrá un buen desarrollo. Muy bien, pero ¿qué creen? Este mismo problema me va a servir como ejemplo para algo que les traigo acá. Vean, pues. Vamos a suponer que este mismo problema le vamos a dar un análisis adicional. Ojo y vean acá. Tips, piensen bien lo que me van a decir. El problema se queda exactamente igual. El señor Raúl Velasco solicitó un préstamo al Banco El Esfuerzo por el cual realizará 20 abonos trimestrales anticipados. El primero será de 5.600 y los siguientes aumentarán cada uno en 500 en relación a su inmediato anterior. El banco aceptó que el primer pago lo realice al inicio del cuarto trimestre del segundo año de recibido el préstamo. La tasa que el banco cobrará es del 14% anual de interés capitalizable cada 2 meses. ¿Cuál es el valor del préstamo solicitado si se comprometió a realizar un pago adicional de 20,000 quetzales justo cuando lleve 10 abonos pagados? Lo único que les cambia este problema con el que acabamos de resolver es lo que está en amarillo. ¿Quién me dice qué haría en ese problema? Analícenlo bien, por favor. Y aprovechando les he compartido por acá, jóvenes, la asistencia del día de hoy. Los que no habían entrado en los 2 días anteriores, no se preocupen que no les voy a contar esas 2 asistencias y el resto, pues, afortunadamente, de aquí en adelante. ¿Oyeron? Para que lo tomen muy, muy en cuenta. Muy bien. ¿Quién me dice qué harían en este problema, jóvenes? Lick, Claro, adelante. bueno, no sé si estoy bien, va, porque siempre me ha costado eso, pero no es que hay que llevar esos 20,000 con un interés compuesto. ¿A dónde lo piensa llevar? O sea, si dice que vamos a, cuando lleve 10 abonos, por los otros 10 abonos. Ok, pero ¿a dónde lo quiere llevar? Al final del préstamo. Al final del préstamo, que sería como búsqueda de qué? ¿Monto Monto, o interés principal? compuesto. Monto, ¿Monto o principal? monto. Ojo, Magalí. Vean, pues. Cuando nosotros nos referimos acá y buscamos monto, es hacia la derecha. Si buscamos principal o valor actual, es hacia la izquierda. Y este problema nos pide valor de un préstamo solicitado. Y lo que acabamos de calcular es un valor actual. O sea, regresamos en el tiempo. ¿Qué sería entonces acá? Principal. Principal a interés compuesto. Vean, tan simple como eso. Pero ojo, que así de simple se ve, pero este todavía trae un grado de dificultad mayor. A ver, ¿quién me lo da? ¿Quién de ustedes ya lo analizó bien? Cuéntenme. Por ahí vi que estaba levantando la mano alguien más. Adelante, sin miedo.
Lo que yo entiendo que cuando buscamos el valor actual, buscamos la cantidad completa. Entonces, no sé si el principal se tendría que restar al valor actual. No, porque recuerda que ese es un pago adicional. Se Todo suma. lo que es un pago adicional, usted lo suma al final del problema. En Entonces, este caso, sumar el principal y el valor actual para que así es. dé la respuesta. Sí, pero todavía no me han dicho que tiene un grado de dificultad por ahí. A ver, ¿quién lo logra identificar? ¿Quién me dice, Lick, aquí falta algo especial? Cuénteme. Adelante. Tasa de interés, no. La tasa de interés es la misma. Ah, 14% anual, capitalizable cada ¿Será 12 meses. diferimiento, Lick? ¿Perdón? El tiempo. ¿Será diferimiento? En la parte del diferimiento. Ojo con eso, vean pues jóvenes. El problema en sí inició acá porque dice, y va a regresar todo hasta el inicio, ¿vean? Esta no sé qué. Esta no voy a ver. Va a regresar todo hasta el inicio, ¿sí? Quiere decir que solo la anualidad por los 20 pagos está regresando acá. ¿Sí se entiende ahí, jóvenes? Ahí. Pero esa anualidad duró 5 años. Y dice que justo cuando lleve 10 abonos pagados, ¿a cuánto equivale 10 abonos trimestrales, jóvenes? 2.5. 2.5, ¿ven? 2.5. Quiere decir que ese pago lo hizo acá por 20,000, pero lo debe de regresar hasta el inicio. Pero trae algo intrínseco, el famoso diferimiento. Vean acá. La anualidad como tal fue de 5 años que duró, pero traía un diferimiento de 1.75. ¿Sí? Si yo voy a realizar este pago justo cuando lleve 10 abonos, es decir, cuando lleve 2.5 de estar realizando abonos, quiere decir que yo lo voy a realizar en el tiempo realmente. ¿Por cuánto tiempo? Lo voy a realizar al inicio. ¿Por cuánto tiempo? ¿Eh? Hoy no te traje, mi amor. $4.25. Totalmente, 4.25. A ver, ¿quiénes no lo han visto? Vean, jóvenes. Vamos a tener el 1.5 del diferimiento, ¿sí? Más 2.5. ¿Me quieres ayudar? Más 2.5 del diferimiento como tal, ¿sí? Quiere decir, jóvenes, que en este caso, buenas noches, tía. Buenas noches. Así es. Quiere decir que vamos a regresar en este caso. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Buenas noches. ¿Ven? Ahí te están hablando. Buenas noches. Dice que nos quiere ayudar a resolver el problema. Pero bueno, ¿verdad? Muy bien. Entonces, les decía, jóvenes, que aquí en este caso, Hola. regresamos, ya mi amor, regresamos los 2.5 años, y automáticamente ese 1.75 que también se regresa o se toma en cuenta del diferimiento como tal. Por eso es importante que cuando nosotros buscamos un valor actual, todo regrese al mismo periodo de tiempo, es decir, al año cero. Jóvenes, cuando a nosotros en una anualidad nos hable de diferimientos, siempre ese diferimiento lleva intrínseco una serie de intereses generados a lo largo del periodo de tiempo. Que no hice pago alguno por 1.75 años, está bien, pero ese periodo donde yo no hice pagos me generó una serie de intereses que están diluidos en el resto de abonos a realizar, que serían esos 20 abonos como tal. ¿Se entiende por qué razón? Bueno. ¿Se entiende por qué razón? Esos 2.5 le sumamos el 1.75 del diferimiento inicial, jóvenes. Sí, Lick, muchas gracias. Sí, Lick. Ok, para completar el tiempo y regresarlo hasta el inicio. Ojo, por favor.
que así como lo hicimos acá, puede hacer que nos pidan en un problema similar, pero ahora al contrario. ¿Qué pasa si es al contrario? Nos piden una anualidad en el tiempo y se consume o se busca un monto 1. Y luego nos dice que a la mitad del periodo se hizo un depósito especial. Digamos acá, también se debe llevar al final. Monto 2. Esto se conoce como suma de montos, ya sea de una anualidad más un interés compuesto, o en su defecto, estaríamos ante dos anualidades. La anualidad 1, que duró, vamos a suponer que aquí esta dura 6 años, y que esta dura 3 años, la segunda anualidad. ¿Vean? Todo eso ustedes deben de estar totalmente seguros de cómo, sí o sí, todo debe llegar siempre al final del periodo cuando buscamos monto o al inicio del periodo cuando buscamos un valor actual. Pero mire, la segunda no es anualidad, sino, pero no es un interés compuesto, sino es una anualidad constante, donde hizo depósitos de la misma cantidad, depósitos de 1,000 mensuales durante los últimos 3 años. Tal como lo vimos en curso normal, jóvenes, en un examen, me parece que también fue en el primer parcial, les venía cálculo de rentas constantes. Búsqueda de valor actual, búsqueda de monto en función de un interés compuesto. Todo ese tipo de análisis ustedes deben de tener total certeza de poderlo realizar. ¿Dudas o comentarios ahí, jóvenes? Antes de pasar al siguiente tema. ¿O todo claro? Cuéntenme. Clic para ese ejercicio, lo único que cambió entonces fue el diferimiento, ¿verdad? Tendríamos que En el agregar. anterior. Sí, o en el análisis adicional. Sí. Solo Lo el- único que cambió fue que se hizo un depósito justo cuando terminó de realizar la mitad de los depósitos. Pero cualquiera diría que va a regresarlo solamente por 2.5 años. ¿Por qué? Porque no está tomando en cuenta que se debe de regresar hasta el inicio. Y aquí cuando uno regresa hasta el inicio, entonces se convierte que 2.5 más 1.75 del periodo de diferimiento. Si usted no lo regresa, Gretchen, aquí pasa algo súper importante. Y se lo voy a marcar acá. Vamos a suponer que viene Gretchen y dice, yo lo regreso solamente por los 2 años y medio. Es decir, ella me buscó un valor actual a esta fecha. Pero este valor más este valor no es lo mismo o no es el mismo resultado como valor de contado o valor del préstamo inicial, porque aquí existe una serie de intereses que se generaron de una forma que se conoce como diferimiento. ¿Se entiende eso, Gretchen? Sí, Lic, gracias. Muy bien. Por favor, anoten todo eso. Créanme que por eso les estoy poniendo acá tips y piensen muy bien lo que van a hacer. Ojo ahí, por favor. Muy bien, vámonos al siguiente tema. Vamos a ver aplicaciones para el cálculo de primer pago en función del monto y en función del valor actual. De anualidades, ya sea vencidas o bien anticipadas, o en su defecto pueden ser vencidas diferidas o anticipadas diferidas. Eso sí, corresponde en función del valor actual, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién me hace favor de leer este problema? Con gusto, Luis. Gracias. Dice, problema número 1. Un estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas necesita reunir la cantidad de 400,000 quetzales, para lo cual efectuará 24 depósitos sucesivos trimestrales vencidos en un banco local. Cada depósito será menor a su antecesor en 200 quetzales. El banco ofrece una tasa del 9% anual de interés con capitalización cada 6 meses. ¿Cuál será el valor del primer depósito que debe efectuar el estudiante? Ok. ¿Qué nos está pidiendo este problema, jóvenes? Un primer pago. Un primer pago, ¿verdad? ¿En función de qué? Del monto. En función
del monto. ¿Están todos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que es en función del monto? Sí, Lick. Excelente. Justo lo que hablamos hace un momento, ¿verdad? En el problema anterior. Sinónimos, jóvenes. Vean, necesita reunir. Si necesita reunir, significa que necesita conocer un valor al final de un cierto periodo de tiempo. Monto, sinónimo de monto. Necesita conocer el valor al final de los 24 depósitos. Monto. Necesita acumular al final de 24 depósitos sucesivos trimestrales. Monto. Todo eso tienen que tener ustedes, pero así, en la punta de la lengua y en el pensamiento para saber identificar que aquí nos está pidiendo un cálculo de monto o en su defecto un primer pago en función del monto. Muy bien. Los datos quedarían de la siguiente manera. Vamos a buscar entonces un primer depósito en función del monto. Pero ¿qué tipo de anualidad es? ¿Es progresión aritmética? ¿Es vencida? ¿Es anticipada? Cuéntenme. Es vencida, Lick. Vencida, Lick. Vencida. ¿Qué más? Decreciente. Decreciente. Vencida y decreciente. ¿Alguien más? ¿O están de acuerdo con Brandon, jóvenes? Será una progresión geométrica por el 9%. Ojo, que ese 9% es la tasa de interés capitalizable cada 6 meses. Ya leí bien, Lick. Ok, perfecto. Ojo que aquí estamos siempre ante una anualidad en progresión aritmética, porque esa progresión aritmética nos dice que cada depósito será menor a su antecesor en 200 quetzales. Jóvenes, ¿cómo identificamos si es una progresión aritmética o geométrica? Simple. Siempre que se tenga una variación entre pago y pago, se identifique como una forma monetaria y es constante, significa que estamos ante una progresión aritmética. Ya sea que sean 200 entre pago y pago mayores uno que otro, o 200 entre pago y pago menores entre uno y otro. Entonces nos quedaría el encabezado. ¿Quién me lo dicta? ¿Cómo les quedaría ese encabezado? Anualidad en progresión aritmética vencida decreciente. Ok, pero ahí no me dice que va a buscar. Perdón. Sí, perdón. ¿El primer depósito? Ahí está. Primer pago o primer depósito, totalmente. De una anualidad en progresión aritmética decreciente, porque dice que será menor que su antecesor en 200 quetzales. Vencida, porque dice que los pagos son, o los depósitos son sucesivos trimestrales vencidos. En función del monto. Jóvenes, una pregunta así al azar. Si aquí me hubiese dicho solamente 24 depósitos sucesivos trimestrales y no me dicen la palabra vencidos, ¿cómo lo tomarían? Anticipados. ¿Se entiende como vencido? Vencido, ¿verdad? A ver, la compañerita que dijo anticipados, ¿por qué lo tomaría anticipado usted? Cuénteme. No sé, Lick. Ok, no hay problema. Vean pues, justamente a eso es a lo que voy. El día del examen, jóvenes, no necesariamente les va a decir anticipado o vencido. Por la palabra sucesivo, Lick, porque es Sucesivo. anterior. Anterior puede ser consecutivo de. Si supuestamente hubiese sido, por ejemplo, aquí me voy a anteponer a ese comentario y les hubiera dicho, miren, aperturó el día de hoy una cuenta con un depósito con depósitos trimestrales vencidos. Jóvenes, uno debe de ver la naturaleza del problema. Si está aperturando, cualquier apertura siempre se tomará como anticipado, ¿sí? Si por ningún lado le dice que está aperturando una cuenta, vamos a suponer que la cuenta ya existe. Y si ya existe
y el problema no me dice de qué forma serán los depósitos, usted los debe de tomar de forma vencida. ¿Se entiende eso? ¿Dudas? A ver, para la No, compañerita que tenía la duda. Andrea. Si puede repetir eso otra vez, disculpe. Claro. Vamos a ver la naturaleza del problema, es decir, la naturaleza del enunciado. Si a mí en este enunciado me hubiese dicho que para poder reunir esos 400,000 se aperturó una cuenta en la cual se harán depósitos sucesivos trimestrales y no me dice nada más, como es apertura, se toma como anticipado. ¿Por qué razón? Porque usted va a aperturar una cuenta siempre con un valor monetario. Salvo que no mencione que es apertura, usted lo debe tomar vencido, porque no le dice si es anticipado o vencido. Cuando no indique si es anticipado o vencido, rápidamente vemos la naturaleza de esos depósitos. Como no es apertura, usted los toma vencidos. No sé si me explico ahí, Andrea. Sí, Lick, ahí ya le entendí. Ok. Siempre, jóvenes, ante este tipo de problemas, lo primero que debemos de analizar es, voy a suponer acá, y vean con esto, que no dice nada de vencidos ni anticipados. ¿Ven? Si no dice, y solamente me menciona que efectuará 24 depósitos sucesivos trimestrales, yo automáticamente, como no estoy aperturando una cuenta, lo tomo rápidamente como pagos vencidos. Qué diferente fuera si el problema me indicara para lo cual aperturó una cuenta donde realizará 24 depósitos, ahí sí. Si es apertura de cuenta, se toma anticipado. Ojo con eso, por favor. Por eso es importante que no nos vayamos solamente con el pensamiento de que si no dice el IC, yo lo tomo vencido, porque así lo aprendí. No, existe una naturaleza o sentido de ese tipo de depósito como tal. Ojo con eso, por favor. Muy bien, los datos. ¿Cuánto sería el monto en este caso? Los 400,000. Muy bien. ¿Por cuánto tiempo? 6 años. Excelente. Los pagos, si son trimestrales vencidos, ¿cuántos serían durante el año? 4. Muy bien. Y tenemos una diferencia. Nuevamente lo sigo indicando yo acá del lado izquierdo, entre paréntesis, como una diferencia negativa. ¿Por qué? Porque dice que es decreciente. Será de 200 decreciente entre cada pago como tal. Tasa nominal de interés. Nos menciona que trabajará un 9%, ya estandarizado de forma anual, 0.09. ¿Capitalizarle cuántas veces en el año? 2, ¿verdad? Porque dice que será cada 6 meses. Y con esto yo ya puedo buscar entonces ese primer pago de esta anualidad. ¿Quién me puede brindar esa fórmula? ¿Quién me dicta esa fórmula, por favor? Sería la 2 de la página 7, Lick. La 2 de la página 7. ¿Están Pago, todos de acuerdo? Perdón. Sí, solo que tendríamos que Sí, creciendo. Ojo. La misma señorita que me dijo, la página se autocorrigió y no es la página 7. ¿Por qué? Porque la página 7 es en función del valor actual. 6. Exacto. Ojo con eso, vean. Página 6, fórmulas en función del monto. Página 7, fórmulas en función del valor actual. Adelante, Vanessa. Lick, perdone, ¿de dónde salió el tiempo? Ok. El tiempo sale de los 24 depósitos sucesivos que son trimestrales. Haga lo siguiente, 24 por 3, ¿cuánto le da? 72, Lick. 72, ok. Eso significa que son 72 meses durante los cuales usted estará realizando
esos depósitos. Ahora bien, recuérdense que el tiempo va estandarizado en años. Dividamos esos meses dentro de 12 años que tiene cada año. Ya. ¿Sí? ¿Cuánto le dio? ¿Le da 6 años? Sí, 6 años. Excelente. Ojo con eso, por favor. Siempre que les mencionen ahí pagos trimestrales, bimestrales, semestrales, usted debe de, para mayor facilidad, conviértalo todo a meses y lo divide dentro de 12 meses para conocer a cuántos años equivale. No siempre saldrá un valor entero. Ojo ahí. Puede hacer que le salga 6 años o le pudo haber salido 5 años y 6 meses, suponiendo que aquí hubiesen sido solamente 18 pagos, por decirles algo. ¿Verdad? Todo Entonces, eso tienen que... si dijera cuatrimestrales, se haría por 4 y lo divide dentro de 12 para conocer el tiempo. Hágalo solo por ver el resultado. ¿Cuánto le daría? Okay. Y verifiquen los demás ahí, por favor. Perdón. Se me dan 8 años. Allá le daría 8 años. ¿Alguien más que me lo verifique ahí, jóvenes? 24 por 4 dividido 12. 8 años. 8 años. Gracias, muy amables. Ahora sí, completamente segura. Se me fue el nombre. Se me escapó el nombre. ¿Estamos de acuerdo ahí con el cálculo de dónde salieron los 6 años? Sí, muy amable, gracias. Muy bien, Vanessa. Adelante, María Fernanda, cuéntenos. Disculpe, solo tengo una duda. En la P es 4 porque son trimestrales los depósitos, ¿verdad? Así es. Recordemos que la literal P dentro de la simbología significa número de pagos durante el año. Es decir, siempre será la equivalencia de cuántos pagos se van a realizar de forma anual. Y aquí dice que los pagos son trimestrales. Bueno, no pagos, depósitos, ¿verdad? Los depósitos son trimestrales. ¿Cuántos trimestres tiene el año en este caso? María Fernanda. ¿Son 4? Excelente. Por eso es que se hacen 4 pagos o depósitos en el año. Ok, le agradezco. Muy bien, a la orden. Ok. Tienen un error y nadie me lo ha dicho todavía. Ya identificamos que es de la página 6. Adelante. Disculpe, yo solo tengo la duda porque dice pagos trimestrales y si son 4 en el año, entonces ¿por qué solo tomamos 3 para multiplicar el tiempo? ¿Cómo así? Porque en el tiempo solo hicimos 24 depósitos por Sí. 3. Por 3, ok. Vea, Ajá. pues, ¿cuántos meses tiene un trimestre? 3, no, sí, 3. 3. Y aquí lo que estamos haciendo es convirtiendo esos depósitos en meses primero. 24 por 3 le da 72 meses. Dividido 12 le va a dar 6 años. No es lo mismo que yo le diga cuántos pagos se están realizando durante el año. No sé si me expliqué. Sí, ya le entendí. ¿Sí? Sí, Ok. sí, gracias. Muy bien. Vean qué bonito todo este tipo de problemas. Justo eso es lo que suele suceder el día del examen. Ese tipo de cositas tan sencillas se nos complican porque nos agarran aquella desesperación y los nervios, y cuando uno siente, empieza a tener mal esos cálculos de los valores estandarizados. Por eso, mi primera recomendación es, si usted aún no domina la simbología, no se preocupe. Imprima la simbología y la tiene a la par del prontuario. ¿Ven? La pega en la hojita al final, si usted quiere, pero la pone a la par. Y ahí dice P, número de pagos durante el año. ¿Sí? Ojo con eso. Cuidadito ahí, por favor, porque el día del examen a todos nos entra aquella armonía y desesperación. Ustedes no se imaginan cómo se ponen los docentes cada vez que ustedes examinan, de verdad. Es curioso, pero uno se pone nervioso porque uno quiere saber todas situaciones simples y sencillas. Si el estudiante realmente ha puesto atención a lo largo del curso, y número 2, si el estudiante tiene esa habilidad
y capacidad de poder resolver lo que ya vio. Y que muchas veces sí tienen la capacidad, sí tienen el conocimiento y sí lo saben hacer. Pero ¿saben qué es lo que les pasa a ustedes en la mayoría de situaciones? Tal vez a ustedes no, pero a algunos compañeros sí les pasa muy seguido, es que cometen el error de voltear a ver al vecino. Jóvenes, olvídense. Ustedes están acá por errores tan sencillos como voltear a ver al vecino. Ah, es que no me dio el mismo resultado que tiene fulanito, entonces yo lo voy a cambiar. Cuando ustedes se van a dar cuenta y empiezan a revisar nuevamente, usted tenía bien hecho su desarrollo, tenía bien hecho su resultado, pero resulta que el vecino tenía error porque no sabía que era una capitalización y en lugar de que fuera trimestral, él lo tomó como que fuera cuatrimestral. Y ahí le cambió totalmente el resultado. Ojo con eso, jóvenes. Practiquen aquellas pequeñas debilidades que a ustedes hoy por hoy les ha hecho tener que volver a reforzar sobre este tema. Ojo, no me gustaría que les volviera a pasar en el examen que tenemos dentro de unos días. Muy bien. Por favor, sigo esperando quién me va a dictar esa fórmula como tal. Página número 6, ya acordamos que era la página 6, la fórmula número 2, pero todavía no me la dictan. Hay que cambiar el signo de la diferencia. Excelente, ¿ya vieron? Y yo les apuesto que varios no se habían dado cuenta de que ese cálculo como tal o esa aplicación de la fórmula trae intrínseco esta situación, ¿ven? Por eso es importante que si en el encabezado me dice que es decreciente, yo rápidamente me voy al prontuario y leo. Y dice la nota, si es una anualidad en progresión aritmética decreciente, se cambia el signo de la diferencia, es decir, pasará a ser más. Vean, la fórmula dice monto, la fórmula original dice monto menos, pero como es decreciente, este signo pasó a ser más. ¿Ven? El resto ya se opera normal. Nada del otro mundo, nada complicado, pero trae ese pequeño grado de dificultad que si usted en su teoría y en su lectura no se percata de que cambió de signo, automáticamente el resultado es erróneo. Y créanme, les pasó a muchos en curso normal. Esta fórmula era decreciente y la trabajaron con una fórmula creciente. Y ahí cometieron el error. ¿Se entiende eso, jóvenes? Sí, Lick. Licenciado. Seguros que no les va a volver a pasar, ¿verdad? No es perdonable que les vuelva a suceder algo así. Ya se aprendió, ya se cometió el error una vez, no vuelve a suceder. Muy bien. Desarrollemos el problema. Vamos a tener entonces, jóvenes, una observación más. Vean, pues. Si se dan cuenta, esta anualidad dice que es vencida. ¿Sí? ¿Qué pasa si hubiese sido en lugar de vencida, anticipada? ¿Qué tendríamos que estar agregándole a esta fórmula como tal? El factor de anticipación. El factor de anticipación, perfecto. ¿Y ese dónde se agrega? A la derecha. Ah, no, abajo del monto. Denominador. Exacto. ¿Ya ven? Hay que tener mucho cuidado y atención a la hora de leer. Se hubiese puesto como denominador del monto. Aquí, vean. Aquí. Ojo con eso. Si es anticipada, ese factor de anticipación pasa como denominador del monto. Vean dos cambios radicales en un problema tan sencillo. Y eso suele pasar. Y es más, eso fue lo que sucedió en curso normal. Les pedían una anualidad decreciente y la trabajaban con creciente. Les pedían vencida y lo seguían trabajando multiplicándolo al lado derecho cuando en la fórmula les estaba indicando que se colocaba como denominador del monto en este caso. Muy bien. Sustituyámoslo, jóvenes. Vamos a tener entonces primer pago es igual al monto, que son 400,000, más
200 que multiplica el valor resultante de operar 1 más 0.09 dividido 2, 0.045 más 1, 1.045. Con mi exponente m por n. De m tengo 2 y de n tengo 6. 6 por 2, 12 menos 1. Dividido 1.045 al exponente m dividido p, es decir, 2 dividido 4 y eso nos da 0.5, menos la unidad. Todo esto menos el valor de n por p. De n, tenemos 6 y de p tenemos 4. 6 por 4, 24. Muy bien. Cuéntenme, ¿qué continúa ahí, jóvenes? ¿Todo esto dividido dentro de qué? ¿Quién me da el valor? ¿Ya elevado? No, la sustitución solamente. Ah. Es 1.045 elevado a la 0.5 menos 1. Perfecto. ¿Y todo eso dividido dentro de qué? Dentro de... Es lo mismo que está encerrado en el paréntesis de arriba. Muy bien. Muy buena explicación. El mismo factor, ¿verdad, jóvenes? Tanto en el numerador, 1.045 a la 12 menos 1, dividido 1.045 a la 0.5 menos 1. Y ahí tenemos nuestra fórmula general. Sigamos simplificando. Ahora sí. Mi primer pago es igual a 400,000, que suma a 200, que es la diferencia, que multiplica el valor resultante. ¿Cuánto nos da el resultado de operar? 1.045 al exponente 12 menos 1. Y ojo, vean, si es positivo, el valor que me dé el resultado es mayor a la unidad. Y por supuesto el menos 1 ya lo hace menor, ¿verdad? 0.69588143.2. Excelente. Muy bien. ¿Y en el denominador? 0.022252.415 tengo ahí. Excelente. Muy bien. Todo eso menos 24, ¿verdad? Todo esto a su vez dividido dentro del mismo valor que acabamos de obtener. Si se dan cuenta, 1.045 a la 0.5 menos 1. Todo lo copiamos porque ya lo tenemos. 0.022252415. 0. Vean qué fácil. ¿Ya conocemos el denominador? Sí, ya lo conocemos. ¿Qué harían ustedes acá? ¿Lo vuelven a copiar o de una vez aplicarían la división? Jóvenes, La división. ¿cuánto nos da esa división? 31.27217576. Excelente. Vean, qué fácil está. Primer pago es igual a 400,000 más los 200 todavía. Y otros 24. ¿Cuánto nos da? Bueno, en este caso vamos a indicar la división, que es la misma que acabamos de obtener, ¿verdad? ¿Ve? Menos 24 dividido 0.022, 25, 24, 15. Todo esto dentro de 31. Muy bien, seguimos simplificando. Ahora sí, resta. ¿Cuánto nos da esa resta? 7.27217574. Muy bien. 7.27217574. Dividido 0.022, 25, 24, 15, 0. Dividido los 31.27217574. ¿Qué nos corresponde? División y lo multiplicamos de una vez por los 200. ¿Cuánto nos da ese valor? 400,000 más el valor resultante. 65,000 y algo, me recuerdo que es. 65.360.77758. Perfecto, así es, Andrea. Muy bien. Dividido los 31, 27, 21, 75, 74. Sin necesidad de calculadora, ¿verdad, jóvenes? 400,000 más los 65,360, 78.
465.360.78. Dividido 31.2721.75.74. ¿Cuánto sería ese primer pago de esta anualidad? $14,880.98. .98.99. Ahí estamos, ¿ven? ¿Complicado de hacer ese problema, jóvenes? Súper sencillo, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Cuéntenme. Ahora les voy a hacer un comentario. Regresando siempre al encabezado o al problema como tal. Jóvenes, ¿qué pasa si este tuviese un valor inicial? Al inicio se hizo una aportación, un depósito inicial. Vamos a suponer que hizo un depósito de 40,000 quetzales. ¿Qué pasaría con esos 40,000 quetzales? Los hizo conjuntamente con el primer depósito. Cuéntenme. 3 meses antes del primer depósito sucesivo. ¿Qué pasaría con esos 40,000? ¿Se suman? No. No, porque eso le genera una serie de intereses. Ese sí es monto de interés compuesto. Monto de interés compuesto lo llevarían al final como un monto 1. Y ojo con esto, vean pues. Si necesita tener reunido 400,000, vamos a suponer que estos 40,000 se convirtieron en 60,000 quetzales al final de ese periodo. ¿Qué pasa si yo quiero tener reunido 400,000? ¿Qué harían ustedes ahí? ¿Qué harían, jóvenes? ¿Llevarlo a un monto, Lick? Lo llevamos a un monto y ya tenemos que, vamos a suponer que da 60,000 quetzales. ¿Para qué le van a servir? Ya voy, hijo. Lick, no habría que restar 60,000 a los 400,000. Totalmente. ¿Por qué? Porque usted ya consiguió 60,000 con ese primer depósito. Entonces tiene 400,000 menos los 60,000, ¿verdad? Vamos a poner los 60 aquí. ¿Cuánto sería entonces el capital o el valor pendiente de acumular? En este caso le van a quedar 40,000. 40,000. Así es. ¿Ven? Y ahí está. 340,000. Y con este valor, entonces usted pasaría a buscar ese valor inicial, el primer pago en función del monto que serían 340,000. ¿Se entiende esa observación acá, jóvenes? De hecho, en el examen a ustedes les venían algunos problemas como este. Vean todo lo que hemos estado viendo y hagan las anotaciones pertinentes. ¿Por qué razón? Porque muchas veces dejamos de analizar el sentido de las observaciones. Adelante. Lick, o sea que, buenas noches, disculpe, o sea que los 400,000 ya no los usaríamos de referencia, sino que serían los 340,000. Así es. ¿Y por qué razón? Vuelvo a repetir aquí. Vamos a suponer que aquí le dice que usted hizo un depósito inicial hace 6 años y fue por 40,000. Y seguidamente ya empezó a hacer depósitos sucesivos trimestrales vencidos por los 6 años, ¿verdad? Quiere decir que esos 40,000 usted los llevó al final y generó un monto. Ah, ok, necesita acumular 400, pero ya acumuló 60. Resta la diferencia, que serían 340,000, y en función de esos 340,000, pasaría entonces a buscar ahora ese primer pago. Muchas gracias. Muy bien.
¿Se dan cuenta qué fácil están los análisis de cada uno de estos problemas? Lo único que nos hace falta, jóvenes, es sentarnos a leer e interpretar qué se debe de hacer en cada uno de ellos. Por eso para mí siempre ha sido muy importante que ustedes grafiquen. Vamos a suponer acá. Vean, pues, necesito tener reunidos 400,000. ¿Sí? Y para ello, yo voy a operar desde aquí hasta acá por un periodo de 6 años. Vean qué fácil. Resulta que me dice que hay un depósito inicial de 40,000. Eso es solo para que vean lo que acabamos de hacer ahí. Y esos 40,000 yo los llevé a un monto final. Este monto 1, para mí me generó, vamos a suponer que generó 60,000 quetzales. ¿Sí? Quiere decir que aquí tenemos 60,000. Vean, si yo ya acumulé 60,000, entonces yo se los voy a restar a esos 400,000, y aquí ya me quedan por acumular 340,000. En función de esos 340,000, yo ya voy a calcular entonces, ahora sí, mi primer pago en función de ese monto esperado de 340,000. ¿Se entiende eso, Ashley? Sí, licenciado, muchas gracias. Excelente. Ojo con todo eso, por favor. Traten siempre de verlo de una forma visual. Créanme que lo mejor para cuando uno trata de ver esos problemas es graficar. Graficar y graficar, jóvenes. Muy bien. Vámonos al siguiente problema. Ya lo tenemos. Y sería este. Les comento, a primera hora, este se los dejé de tarea. Y lo vamos a hacer igual acá. Para el día de mañana, jóvenes, necesito que hagan y resuelvan este problema. Será su asistencia del día de mañana. Quiere decir que mañana cuando yo les pase la asistencia, usted ya deberá tener una foto o imagen de esta resolución y será la que va a subir en la asistencia como tal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lick. Adelante. ¿Tiene levantado la manita por ahí? Somos Salón 308 para quien está consultando por ahí. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Dudas o comentarios, por favor? Lick, creo que es necesario tener un análisis antes de empezar el procedimiento. Y eso fue lo que pasó en los exámenes anteriores, porque se trataba de ir contra el tiempo y de hacer el procedimiento, pero se dejaba el análisis, no se completaba y no se hacía el cambio de menor a mayor, de positivo a negativo, perdón. Entonces, lo que usted está mencionando ahorita es bastante complejo, porque ahorita sí está detallado cómo se llega paso a paso con el procedimiento al final. Ya, quiere decir que usted con la persona que estuvo no tuvieron la oportunidad de verlo así, según entiendo. No, Lick, no fue así. Ya, vean, realmente yo les voy a comentar algo, jóvenes, y esto no es primera vez que va a suceder, les va a volver a suceder en cualquier otro curso. Lo que yo sí les recomiendo a ustedes, jóvenes, es, número 1, no se queden solamente con lo que el licenciado o licenciada les brinde, para nada. Ustedes deben de ser un poco autosuficientes y autodidactas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Jóvenes, ¿cuántos de ustedes como tal, en el día a día de los cursos cuando los estuvieron llevando, se sentaba en su casa a ver el prontuario de fórmula, o solamente la fórmula que el licenciado o licenciada les proyectaba y ustedes decían, ahí nos vamos? Porque ahí radica el error en que muchos hoy por hoy se están viendo acá. No es que no hayan aprendido del curso, es que tal vez hubo una pequeña debilidad, como la que menciona acá el compañero en este momento, ¿verdad? Son cositas tan sencillas
Pero que ustedes ya vieron que esas cosas sencillas son las que cambian totalmente el sentido. Adelante. Sí, adelante. Muy bien. Bueno, nos vamos a quedar acá, jóvenes, no sin antes pedirles que por favor desarrollen ese problema, como les comento, esa será su asistencia el día de mañana. Y si fueran tan amables de abrir su camarita, yo se los agradecería mucho para poder tener acá nuestros respaldos del día a día. ¿Oyeron? Para ver si por lo menos estamos despiertos todos todavía. Ahí está. Hola Vanessa, buenas noches. Por ahí apareció Katherine también. Ashley, Emily. Vamos a ver quién más aparece por ahí. Cristian, Christopher. Christopher se estaba peinando ahí, dice. Gretchen, ¿qué tal? Keila, Andrea, buenas noches. Excelente, ahí apareció Carlos también. Muy bien, jóvenes, excelente. Nos vemos el día de mañana, primero Dios, ¿oyeron? Por favor, practiquen lo que hemos visto, se les va a ayudar bastante previo a su primer examen parcial.